Está conmigo el mariscal del aire Edward Stringer. Edward, hablemos de ese desarrollo, me alegro de verte. Ucrania no prestó atención al presidente Putin cuando pidió este alto el fuego. ¿Cuál crees que fue el razonamiento detrás de pedirlo? Debe de haber sabido que nunca lo aceptarían. Bueno, Putin se ha envuelto en la túnica del patriarca Kirill, primado de la Iglesia Ortodoxa rusa, quien se ha enriquecido mucho bajo el gobierno de Putin. El patriarca pidió el alto el fuego y Putin se lo ha dado. Intentará afirmar que demuestra cierta moralidad, pero puedo ver absolutamente por qué los ucranianos lo ven con gran cinismo. ¿Qué actualizaciones estamos recibiendo sobre lo que está pasando en este momento en Ucrania? Creo que para buscar la historia aquí, tenemos que mirar detrás de los titulares. La lucha todavía está centrada principalmente en Bakhmut. Y todavía vemos oleadas de ataques rusos, pero las oleadas tienen cada vez menos soldados. Vemos que el apoyo de la artillería es cada vez menor. Y eso apoya el análisis de los agentes de inteligencia ucranianos y occidentales, de que los rusos han culminado aquí en gran medida. Que es una frase militar técnica, que significa que los rusos están quedando sin poder de combate para lograr algo militarmente significativo. Pero yendo más allá de los titulares, y en esa evaluación ucraniana, enterrada un poco más abajo, también está su evaluación de que ayer, los rusos perdieron la mayor cantidad de tropas que han perdido en un día en este conflicto, 800 soldados perdidos ayer. Los rusos no pueden sostener eso, y eso significa que Putin tiene que pensar ahora en movilizarse, lo que los ucranianos evaluaron que podría comenzar hoy, su próxima movilización. Políticamente es muy difícil para Putin, por razones que hemos cubierto antes. Pero también, si se está quedando sin municiones para esa operación relativamente pequeña en Bakhmut, ¿dónde está el material? ¿Dónde están los oficiales experimentados? ¿De dónde van a salir los suboficiales experimentados? Para permitir que Putin los movilice, para producir un ejército que vaya a lograr más de lo que las fuerzas no consiguen actualmente. Entonces, ya sabes, detrás de los titulares, me da la sensación que Rusia no puede usar sus fuerzas armadas para lograr lo que desea hacer en el campo de batalla. Detrás de los titulares y de la lucha, hay ucranianos que están intentando vivir y trabajar en medio de esto, algo que es muy difícil de asimilar. Pero ha habido nuevas cifras publicadas sobre la economía del país, que muestran que se ha reducido en más del 30%. Debido a la guerra, ¿y cuál es tu análisis de esa cifra? Ese 30% suena terrible si lo comparas con nuestra propia economía, pero una vez más hay que mirar detrás de los titulares. No es sorprendente que la economía se haya contraído, y si nos fijamos en una o dos áreas principales de la economía, Ucrania es el segundo mayor productor de cereales en Europa, que exporta a través de Odessa y del Mar Negro. 50 millones de toneladas de grano al año, el año pasado solo una cuarta parte de eso. Toda la industria pesada sustenta la economía nacional en el este, y obviamente eso ha sido devastado. Y vemos a Mariupol aquí, siendo un síntoma de esa gran industria pesada, pero en el lado positivo. También vemos un floreciente sector tecnológico en Ucrania, y todas menos el 4% de las empresas crecieron el año pasado y esperan crecer. Así que realmente detrás del título del 30%. Al comienzo de esta guerra, la mayoría de los pronosticadores internacionales económicos dijeron que si esta guerra continúa, se puede esperar una reducción del 45 al 50% en la economía ucraniana. El 30% muestra que los ucranianos han sido mucho más resistentes de lo pronosticado. Uniendo las respuestas a tus dos preguntas, a los ucranianos les está yendo mejor en el campo de batalla. La amenaza rusa de movilización parece hueca. La economía ucraniana se mantiene mejor. Los políticos occidentales ahora podrían estar cada vez más dispuestos a apoyar a Ucrania. Entonces, uniéndolos, se podría explicar por qué el presidente Macron en Francia salió hoy y dijo por primera vez que proporcionará vehículos de combate blindados a Ucrania. Y luego el tuit de apoyo en el que usó la frase victoria ucraniana. Estos son indicativos de cómo se desarrolla la batalla estratégica. De acuerdo, Edward, muchas gracias por estar aquí y por todo tu análisis sobre la situación en Ucrania.